Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos acompañáis en este momento importante en el que estudiamos la palabra de Dios, la escuela sabática. Hoy lleva por título El cuerno pequeño. Es muy interesante, como vamos a comprobar. Antes queremos dar la bienvenida a nuestros queridos pastores, el hermano Raúl Escobar y también el hermano Idel Suárez, presidente de la Asociación General. Y queremos invitar al Espíritu Santo para que Él sea quien dirija el estudio de su santa palabra. Oramos. Amén. Bien, queridos pastores, bienvenidos a estos momentos de reflexión, de estudio de la palabra de Dios. Qué lindo es cuando nos podemos congregar para estudiar la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios hecha audible, es el pensar de Dios transmitido a los profetas y los profetas lo vierten en la Biblia para que todos nosotros podamos entender la revelación del Señor, especialmente en lo que respecta a la profecía. La semana pasada pudimos ver que había una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. De los 10 cuernos cayeron 3, al salir uno nuevo. Y ese cuerno tenía unas características especiales. Dijimos que íbamos a estudiar ese cuerno justamente en esta semana. Y es el cuerno pequeño. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre este cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Qué simboliza? ¿Y qué relevancia tiene para nosotros, para la iglesia, para el mundo? Dice el texto de introducción: y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un cuerno con ojos y una boca. ¿Es normal esto de que un cuerno tenga ojos y boca? Claro que no es normal, parecería que fuera una pintura o una escultura hecha por Salvador Dalí, algo surrealista. Pero en la simbología de Dios, el Señor sabe por qué pasan estas cosas, ¿no? Tiene que tener un símbolo muy especial. Ajá. Entonces, considerando la primera pregunta, ¿no? Hay 10 cuernos, eran 10 potencias políticas, ¿no? Entonces, el único cuerno que parece ser que no es una potencia política es ese cuerno nuevo que surge y que derroca a 3 o derriba a 3, ¿no? Entonces, la pregunta sería: ¿qué único poder podría ser descrito como diferente a los anteriores y representado por este cuerno? Si le preguntamos a los rabinos, mi querido pastor, nos dirían que ese cuerno pequeño tiene que ser una de dos personas. O es Mahoma, del Islam, que les ha hecho la vida imposible a los judíos, o es el Papa, que los ha perseguido incesantemente a través de los siglos. Nosotros entendemos de que se refiere al obispo de Roma. Al papado. Así es. Al papado. Es decir, no estamos hablando de la persona específicamente, sino del cargo que ocupa el papado, ¿no? Todos los papas a través de la historia. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas características, defienden una doctrina, enseñan una doctrina que no se aviene a la doctrina bíblica. Y vamos a ver las características. ¿Por qué no es Mahoma? ¿Por qué entendemos que es el Papa? Vamos a preguntar: ¿qué poderoso sería el poder papal? ¿Cuán poderoso sería? Ya, entonces cuando están mencionando eso se ve, por ejemplo, que aquí en el país el poder no es solamente, algunos dicen Obama, ¿no? El presidente, es los grupos, como se llaman aquí, igual que en Canadá, que... El Parlamento. No, los grupos que se forman de influencia, lobby. Sí, lobbyists, dicen en inglés. Ya. En Canadá es igual. Entonces, Lutero dice: no es contra ti, Santo Padre, le escribió una carta, sino que el grupo que está alrededor tuyo. Entonces, un poder especial, que sería el papado. Es una institución que enseña algo que está contra la palabra de Dios. Y que tiene mucha influencia en el mundo y no se puede negar. Hay muchas palabras en el idioma castellano, igual como en el idioma inglés, que vienen de las enseñanzas del catolicismo. Eso mismo del limbo.
la persona está en limbo. Lo puedes decir en inglés, lo puedes decir en español, pero es una doctrina totalmente, sí, católica, pero no se halla en las Sagradas Escrituras. ¿Cuán poderoso sería el poder papal? Era increíblemente poderoso. Tenía más poder que el emperador de Roma, del emperador del Imperio Romano, porque es el Papa que a través de sus cardenales le ponía la corona al emperador a Carlomagno, por ejemplo, y llevaba el Papa una triple corona, una tiara triple. Del cielo, de la tierra y de las profundidades de la tierra, ¿verdad? Así es, del infierno. Sí. Sí, él gobierna a los demonios allá y gobierna también a los ángeles en el cielo. Y hay que hacer lo que él dice. Y hay que besarle los pies. Bueno, lo que queremos puntualizar en estos momentos, creo que es muy importante, queridos hermanos pastores, es decirle a los que nos están viendo que nosotros no tenemos nada en contra de las personas católicas. No. Yo mismo he sido católico, muchos de nosotros pasamos por esa fase y allí aprendimos cosas buenas, tuvimos hermosas experiencias. Ahora, ¿qué es importante en el cristianismo bíblico? No es tanto el hecho de que yo siga la tradición, sino que yo siga lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo importante, que yo me ciña a la enseñanza bíblica. Puede ser que mi iglesia ha sido siempre la iglesia católica, pero en el momento yo entiendo que en esa iglesia no se está enseñando las verdades bíblicas, yo tomo una decisión, yo tengo que tomar una decisión que me lleve a ponerme en armonía con la palabra de Dios. Y eso no significa que yo estoy en contra de mis hermanos católicos, de las personas con las que yo serví antiguamente al Señor. Yo lo que quiero era servir al Señor ahora de la manera bíblica. Y la Biblia me enseña que solamente Dios es el único digno de loor y de alabanza. Hay mucho que le tenemos que agradecer a la Iglesia Católica. Tenemos a Martín Lutero, él era católico. Juan Calvino era católico. Zwingli era católico. Hus era católico. Wycliffe era católico. Todos ellos eran católicos, eran sacerdotes católicos y trajeron la verdad de la Biblia al pueblo, pero tuvieron conflicto con el papado. Podemos hablar en las Américas, digamos, del padre de las casas, que abogó tanto a favor de los indios, para que no mataran a los indios, ¿no? Han habido enseñanzas, la misma Caridad Católica hoy, Catholic Charities, hace una cantidad de labor buenísima por todo el mundo, y no se trata de eso, se trata de la doctrina del papado que no está de acuerdo con la Biblia, como tú lo has dicho. Sí, creo que esto es muy importante puntualizarlo, porque no es que nosotros estamos en contra de la Iglesia católica o en contra de los católicos, sino que no queremos desobedecer al Señor. No queremos decir que somos cristianos y no cumplir lo que dice la palabra. Y estamos hablando algo de historia, que los mismos libros católicos, de autores católicos, no niegan la realidad de la Inquisición, de las cruzadas, de lo que hicieron los papas. El mismo Juan Pablo II, yo recuerdo, dijo en un momento, la Inquisición fue un error histórico. Es una realidad histórica, histórica para nosotros, pero profética cuando Daniel lo escribió. Bien, una vez dicho esto, que respetamos profundamente las creencias de cada cual, pero que tenemos que conformarnos con la Biblia y solo la Biblia, podemos pasar a la segunda pregunta, que nos dice que sucedió algo con los 3 cuernos que le eran un obstáculo a ese cuerno que crece. ¿Quién eran esos 3 cuernos? Eran 3 tribus bárbaras. Ajá. Y las 3 tribus bárbaras tenían que ver con la ciudad de Roma. Los érulos habían invadido Italia y fueron quitados. Luego vinieron los vándalos del norte de África, venían a Roma y destrozaban la ciudad de Roma. Ellos fueron destrozados por Belisario, el general eunuco de Justiniano. Y luego los ostrogodos estaban en la misma ciudad de Roma, la habían sitiado, y ahí estaba Belisario adentro, y por algo milagrosos abandonan los ostrogodos la ciudad de Roma. Así que eran 3 tribus que estaban en contra del catolicismo romano, de la enseñanza de que Cristo era eterno. Estas tribus eran arrianas, decían que Cristo había sido creado. En este sentido nosotros no somos arrianos tampoco. Claro,
Arriano era un heresiarca griego que afirmaba pues que Cristo era un ser creado y infinito, ¿verdad? Así es. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo. En esos momentos, pues la Iglesia Católica defendió algo correcto, ¿verdad? Correcto, así es. Las iglesias en general, aun las que nosotros consideramos que se apartan de la Biblia o que son paganas o que son iglesias no bíblicas, a veces tienen enseñanzas que coinciden con la palabra de Dios. No es que todo está errado, pero nosotros no queremos una iglesia que coincide en gran parte con la palabra de Dios. Queremos una iglesia que tenga una doctrina completamente bíblica. Como dice Jesús, sin mancha y sin arruga. Muy bien, entonces ese cuerno derriba a tres, a los érulos, vándalos y ostrogodos. Eran potencias arrianas, defendían a Arrio y por lo tanto eran un obstáculo para el desarrollo de los propósitos papales, para el desarrollo del poder papal. El poder papal tenía que ser absoluto y al derribar estos tres cuernos el camino queda expedito para gobernar de forma absoluta. Entonces, ¿qué indican las palabras ojos como ojos de hombre y boca? ¿Qué indica esto, hermano? Es interesante la confesión. En el palacio la criada tenía que ir a confesarse. Y era pecado no decir todo lo que veía. Y todo lo que veía se lo transmitía al confesor. Y entonces el confesor tenía todos los secretos, entrada y salida de los príncipes y de aquellos que gobernaban la ciudad. Y toda esa información llegaba a Roma. Ese sistema ha sido copiado por el marxismo, porque existe el jefe de manzana de una extensión de territorio y se van reportando de todo. Tiene ojos por todas partes, se sabe todo lo que pasa. El comandante supremo entonces era el Papa y recibía la información de todo el mundo a través de estos ojos que veían hasta los últimos movimientos de cada persona. Entonces los ojos serían símbolo de observación, De observación control, y de inteligencia. de control y de Sí, inteligencia y de también. inteligencia, claro que sí. Hay un cuadro, quizás los que nos oyen habrán visto cuadros, donde no importa donde tú te paras, te están mirando los ojos de la persona que fue pintada en el cuadro. Tú te vas moviendo y te va mirando. Y a través de la confesión, los sacerdotes sabían todos los secretos de Europa, todos los secretos de las familias de Europa, de las familias reales de Europa, y tenía una influencia política. En el juego de ajedrez está el rey y la reina a su lado, y a cada lado hay un obispo. Un obispo. Y ahí vemos la influencia que tuvo esta inteligencia humana. También yo creo que debemos enfatizar estos ojos de hombre, es de codicia. Ha habido mucha codicia de parte de la Inquisición. Veían a los judíos que tenían plata y codiciaban sus bienes y a través de la Inquisición le quitaban todo. Sí. Y a otras personas que no eran judíos los acusaban de ser marranos. Los ojos, dice que Adán y Eva vieron que el árbol era codicioso para los ojos y robaron la codicia. Esa codicia comenzó en el cielo. Y recuerdo, no tengo en memoria en este momento, no sé si era el padre de las casas que le escribió al rey Felipe, manden frailes, no manden obispos, ¿no? Porque los obispos arrasaban, conquistaban en toda América, ponían una tribu contra otro y llevaban todos los bienes, el oro lo llevaban en los galeones a España y de ahí a Roma. Así que una ambición desmedida. Los carmelitos descalzos eran frailes humildes que ayudaban a los pobres y había una diferencia. Es interesante notar que estas palabras proféticas se escriben antes que existiera la Iglesia Católica. Sí. Y estas palabras se cumplen literalmente en el surgimiento del papado, en el desarrollo del papado, en el carácter del papado. Sabemos que la confesión auricular, aunque aparentemente es secreta, se ha utilizado, como ya han dicho mis hermanos, para revelar secretos, declaraciones que han sido muy importantes para obtener ciertos fines, ¿verdad? Entonces, cuando tú estudias la Biblia,
no encuentras en ningún lugar que tengas que confesar tus pecados a un ser mortal como tú. La Biblia nos dice que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Él es el único que tiene capacidad para perdonar al pecador. Si yo confieso mis pecados a un hombre, él ni siquiera sabe, él en un momento tiene capacidad para perdonarme a mí porque Dios no le ha investido de esa capacidad. Le ha investido su iglesia, pero no Dios. Entonces, cuando yo confieso mi pecado a ese hombre, le estoy revelando mi intimidad a esa persona y esa persona con una fórmula en latín, pues me absuelve de mis pecados. Pero yo sé que las personas sinceras pues lo hacen de corazón y el Señor sabe qué hacer. A medida que las personas sinceras pues van recibiendo luz, ellas van descubriendo la revelación bíblica y llega un momento en que esas cosas dejan de practicarlas. Porque si hay que hacer una confesión, hay que hacerla a la persona que ofendí, o bien si ha sido una falta personal, privada mía, a Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, lamentablemente, este sistema de confesión auricular ha sido usado mal a través de la historia. Yo no digo que a lo mejor estén haciéndolo hoy, pero sí que se ha hecho a través de la historia, son hechos demostrados y ha servido para mantener ese aparataje de la Inquisición en marcha y lograr conocer a todos esos herejes que existían en la ciudad, que existían en los pueblos, y de esa manera pues lograban cazarlos, valga la palabra, y llevarlos al tribunal y sentenciarlos a muerte. La Biblia dice, y una boca que hablaba grandes cosas. El perdón que ofrece el sacerdote es parte de esta blasfemia. En el Nuevo Testamento oímos de que los rabinos acusaban a Jesús de blasfemia porque él perdonaba pecados. Y decían ellos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y estaban acertados, solamente Dios es el que nos puede perdonar nuestros pecados personales. Un ser humano no nos puede, aunque le digamos Padre, no puede perdonarnos. Lo que los rabinos no entendieron era que Jesús era Dios y sí tenía el derecho de hacerlo. Y el vicario de Cristo no es el sacerdote, es el Espíritu Santo, que también tiene derecho a perdonar pecados. El hecho que se diga que hablaba grandes cosas también indica que el Papa se arroga una posición que no tiene, como ya se ha dicho. Dice que ocupa el lugar de Cristo en esta tierra. Ya, es interesante, un fraile recibe un día un libro, viene una feligre y le dice, Padre, ¿puedo leer este libro protestante? Era el conflicto de los siglos. Y él le dice, hija mía, dámelo. Y lo comenzó a leer y él abrió los ojos y comprendió realmente de que los mandamientos habían sido cambiados según Daniel 7:25. Si comparamos los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, con los 10 mandamientos del catecismo, vemos la diferencia. Y es interesante lo que ustedes estaban mencionando sobre esas pretensiones papales, ¿no? Y en el siglo XI dieron un paso, porque el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Y entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca, ni podía errar según la Sagrada Escritura, y el altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de poner emperadores, ¿no? Y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, porque él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. Y en este caso tenemos el ejemplo cuando el emperador Gregorio fue despojado por los guardias y puesto en un patio por 3 días en pleno crudo invierno, con la cabeza descubierta, descalzo, y esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Y después de 3 días de ayuno, haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarlo. Un contraste del querido Salvador, un contraste de Jesús, a quien tenemos que Son cosas adorar. muy tristes, ¿no? Estas, ¿verdad? Que unos 50 millones, 60, hay algunos que dan cifras más altas, de personas murieran a manos del tribunal de la Santa Inquisición
No todos fueron creyentes y protestantes. Hubo otra clase de personas, pero personas que eran ejecutadas en nombre de Dios, en nombre de la fe. Y eso es un hecho bastante vergonzoso. Como ya dijo el pastor, el Papa Juan Pablo II, él pidió perdón por ese hecho histórico, pero el asunto es que ya se hizo. Entonces eso es el cumplimiento de lo que nos dice la pregunta número 3 de Daniel 7, 21 al 25, ¿verdad? Dice: mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. El profeta vio que ese cuerno hacía guerra contra la iglesia verdadera, contra los santos, los creyentes auténticos, y parece que prevalecía por un tiempo, ¿verdad? Esto se aplicaría a todo ese periodo de la Inquisición, ¿verdad? Así es. Allí en las montañas de Piamonte, los valdenses fueron arrasados. En Francia, los hugonotes. En el día de San Bartolomé. La matanza de San Bartolomé. Fue horrible. Se tocaron hasta las campanas en Roma de celebración, comenzando con un gran general. No hay que ir muy lejos. Si vas a la Florida, aquí a este estado que nos queda al sur de Georgia, cerca ahí de Jacksonville, están el resto de una ciudad, de un pueblo de los hugonotes. Los hugonotes vinieron a la Florida, fundaron ese campamento y luego de San Agustín subieron los católicos y mataron a todos los hugonotes y pusieron anuncios: los matamos, no porque sean franceses, sino porque son luteranos. Eso ocurrió en tierra que hoy pertenece a los Estados Unidos, una lucha no simplemente de países, España versus Francia, sino de religión, el catolicismo contra el protestantismo. Estamos estudiando la historia, repasando la historia y comprobando cómo se ha cumplido la profecía con esos hechos históricos. La pregunta número 3 nos habla de que ese poder hablaría blasfemias. Entre algunas ya hemos dicho que el Papa se arroga para sí el título de vicario de Dios, ¿no? Pero hay blasfemias muy tremendas, ¿verdad? Y aquí hay que hacer notar cómo surge esto. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Entonces, los pastores somos subpastores, o sea, no podemos estar sobre él. Por eso que cuando leemos Mateo 23, 8 y 9, dice: a nadie llames Padre. ¿Lo recuerda el versículo? Claro. Sí. Y en la oración de Cristo de Juan 17, Jesús le dice a su Padre que está en los cielos: Santo Padre. Y sin embargo, eso es un título que se atribuye el papado a sí mismo. El supremo pontífice. Hay una moneda, yo tengo la réplica de una moneda del tiempo de Roma, que el César se declaraba sumo pontífice. Y ese es el mismo título que se ha atribuido el papado, sumo pontífice. Es más, se ha atribuido el título de Señor Dios el Papa. Bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, de la infalibilidad papal, es decir, el que un hombre pues dicte una doctrina Ex cátedra. Ex cátedra y diga que no se puede equivocar. Eso es una blasfemia también. Claro que sí. Mira, hay algo importante. Yo creo que todo esto, pues estudiando la Biblia, uno descubre que procede de aquella declaración que hizo el Señor Jesucristo a Pedro, cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los católicos sinceramente creen que Pedro fue el primer papa, pero Jesús no le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser el primer papa. ¿Por qué le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Queréis explicar esto? Se está refiriendo a todos los discípulos, no solo a uno. Pero Sí. concretamente dice: tú eres Pedro, ¿no? Pedro. En griego, Petros es muy diferente a Petra.
Petros es una piedrecita Una pequeña. piedra rodada, Sí, algo pequeño. tú eres una piedrecita que debe ser fundada sobre la piedra que es Cristo Jesús. Luego San Exactamente. Pedro dice en su carta que Cristo es la roca de esquina, que Cristo es el único fundamento, dice San Pablo. Interesante. Entonces dice, tú eres una piedra pequeña y sobre esta piedra, ahora usa otro término en griego, en el original dice Petra, es decir, una roca grande. Sobre esa Petros y roca Petra. voy a edificar mi iglesia. Ya no sobre Pedro, sino sobre esa afirmación que ha hecho Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios. Y más adelante dice, y sobre esta no prevalecerán las puertas del infierno. Contra Cristo, porque versículos posteriores Jesús le dice a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, que Pedro le estaba diciendo, Señor, no es bueno que tú seas crucificado. Así que ¿cómo Cristo va a decir, tú eres el fundamento de la iglesia y luego le va a decir Satanás? Entonces la iglesia está fundada sobre Satanás. Y también dice que no va a prevalecer las puertas del infierno. Y sin embargo, Pedro lo niega. Así es, las puertas del Ya. infierno prevalecieron contra Pedro, es cierto. Y Pedro dice, el cual acercando piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más escogida, preciosa. Así que Cristo es la piedra angular, Cristo es la roca, tal como lo declara el mismo apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2. ¿no? Algo de lo que realmente uno queda chocado, sorprendido, es cuando ves que ese poder, la Iglesia Católica, lamentablemente, pues ha cambiado algo importante, algo que no se puede tocar, algo que no se puede trastocar. Es la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Yo cuando fui católico y descubrí esto, realmente quedé totalmente sorprendido e indignado, porque los 10 mandamientos son la base del trono de Dios. Así es. Dios no ha dado autoridad a ninguna persona ni institución para que cambien los 10 mandamientos. Precisamente porque no cambian, su Hijo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Pero ¿estaba eso predicho en la palabra de Dios, queridos pastores? ¿Estaba predicho ese cambio? Claro que sí, en Daniel dice que pensaría en cambiar los tiempos y la Estamos ley. en la pregunta Daniel número 4. 7:25. Ahí está Ajá. enfatizado. Entonces, ¿qué cambiarían? ¿Los tiempos y la ley? ¿Qué significa esto? Bueno, los tiempos, el único mandamiento de la ley que trata con el tiempo es el sábado. Iba a cambiar directamente el sábado. Ya no dice el catecismo, acuérdate del sábado para santificarlo, ahora dice, santificarás las fiestas. ¿Y cuáles son las fiestas? El domingo de resurrección. Sí, todas las fiestas Sí, católicas, sí. pero especialmente el domingo, ¿verdad? Sí, el el domingo es fijo, pero luego hay fiestas Y comenzó especiales. con el domingo de resurrección. Y luego ese domingo de resurrección se convierte en todos los domingos del año. Y luego el día Corpus Christi. Y luego el día de Navidad. Y luego el día de la Ascensión. Y luego una cantidad de días, pero se ignora el sábado. Ha habido un cambio totalmente del mandamiento que trata con el tiempo, el sábado. Pero ¿desde cuándo es eso? ¿Desde Cristo, desde los apóstoles, el primer siglo, el segundo siglo? ¿Desde cuándo? Eso comienza ya en el segundo siglo, que el obispo de Roma quiere separarse de los judíos y que Roma no persiga a los cristianos por guardar el sábado y aconseja, vamos a guardar el domingo para que no nos persiguen. Vamos a guardar el domingo para ganar a los paganos. Dies solis. Cuando Constantino, aún en el siglo IV, dice que deben descansar el día del domingo, no usa la palabra dies domini, dice dies solis, Día día del sol. Era el día que guardaban. Sunday, Sunday, sí, como en inglés. Sonntag, dies solis, en latín. Alemán, día del Era sol. el día que guardaban los paganos dentro del Imperio Romano. Tuvo que haber esta concesión en los nuevos convertidos al cristianismo. Ellos hicieron concesiones. Entonces el emperador también pidió concesiones a los cristianos. Claro, ahí se crea un cisma. Se crea un cisma entre los que quieren ser bíblicos, entre los que quieren obedecer, los cristianos que quieren obedecer, y aquellos que se adaptan a la nueva disposición. Es que hay un zarandeo. Zarandeo es el despertamiento, la reforma, porque cuando Elías va al pueblo, quiero decir, va a hablar con el rey, le dice, tú me estás alborotando al pueblo. Y él dice, no yo,
tú, porque has dejado los mandamientos. Él tenía paz, pero ahora que estaba presentando la palabra de Dios, que no adoren a los árboles como estaban haciéndolo en ese momento, y adorando al sol, entonces hubo un zarandeo, hubo un cisma. Y esto tiene un tiempo, ¿no es cierto? Un periodo de tiempo desde el surgimiento hasta una fecha exacta. En la pregunta número 4 se nos hace énfasis en el hecho si se puede o no se puede cambiar la ley de Dios. Porque esto creo que es importante que lo dejemos bien claro. La Iglesia de Roma mantiene que ella tiene el derecho exclusivo de interpretar y de cambiar leyes. Pero la Biblia, citando las palabras de Jesús, dice que no pasará ni una jota ni una tilde, ni un punto de la jota, ni una tilde. Porque, mi querido hermano, a mí me Una ha llamado poderosamente la atención Sí. que es aquí en América, especialmente en el estado de Georgia, en casi todos los lugares, en las Encuentran los 10 iglesias, mandamientos. encuentran los 10 mandamientos. Sí. Y el cuarto no dice, acuérdate de santificar el domingo. No dice sábado. Ellos copian literalmente los Sí. 10 mandamientos bíblicos. Sí, sí. Sin embargo, la iglesia lo cambia, la iglesia católica, y coloca domingo. No reproduce la ley de Dios exactamente como aparece en las escrituras. El Señor es el autor del sábado. Dios creó el sábado y no lo creó para los judíos porque en la creación no existía el pueblo judío. Se lo dio a toda la humanidad, ¿verdad? Y la ley fue dada en el Sinaí, que no pertenecía a Israel, pertenecía al mundo. Se la dio a los israelitas, no se la dio a los judíos. No es una institución judía. Y fue dada, fue dada fuera de la tierra de Israel, porque pertenece al mundo, la ley de Dios. La ley es antes de que fuera dada en el Sinaí, existía oralmente. Así como Es interesante que muchas religiones, cuando se habla de la ley de Dios, ellos dicen, nosotros creemos en los 10 mandamientos y los guardamos. Entonces empiezas a leer y cuando llegan al cuarto dicen, no, pero ese se ha cambiado. Ese es judío. Eso se ha cambiado. Ahora, ¿dónde está ese cambio autorizado en las Santas Escrituras? No existe ninguna autorización para cambiar el sábado. Melanchthon, o Melantón, cuando él habló ante el emperador y dio la confesión de Augsburgo. En esa confesión de Augsburgo dice de que él está en contra de la autoridad que se atribuyó la Iglesia de Roma en cambiar la ley de Dios, de cambiar el sábado para domingo. Lo dice Melanchthon. Un teólogo. Sí. En Mateo 5:18 hay una declaración que es bastante clara y contundente y no deja lugar a la duda. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Interesante, ¿verdad? Así es que ni una jota, como tú estabas diciendo, ni una tilde desaparecerán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien, entonces en la pregunta número 5 se nos habla de que hay un cómputo bíblico y que ese cómputo lo debemos comprender para interpretar la profecía. ¿De acuerdo a qué pauta se calcula el tiempo profético? La pauta es día por año, día por año. Y si tú tomas los escritos de los rabinos, te van a decir que sí, un día equivale a un año. Las 2300 tardes y mañanas, Rashi decía, son 2300 años, día por año. Y también si lees a los rabinos vas a leer que 30 días en cada mes. Así que la Biblia nos da diferentes cifras. Nos da 42 meses, 3 años y medio y 1260 días. Cada uno de estos equivale a lo mismo. A lo mismo. Muy bien, hablando de los 1260 días o 1260 años, porque ya hemos hablado de la equivalencia. Durante este periodo la iglesia iba a ser perseguida, los hijos de Dios iban a ser perseguidos, oprimidos, pero en su gran misericordia el Señor hizo algo con ellos. En Daniel 11:34 está la respuesta. ¿Sí, hermanos? Una pequeña ayuda. ¿Y Los días fueron acortados. acortados. Según el conflicto de los siglos, la pequeña ayuda es la reforma. Surge la reforma. La reforma de la Edad Media. De la Edad Media, así es, la reforma, el lucero de la reforma Wycliffe y la gran antorcha de la reforma que fue Lutero. Y cuando habla de cómo lo conforta hoy en día a su pueblo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo lo conforta hoy en día a su pueblo? Bueno, el Señor conforta a su pueblo que Él limita
el tiempo de sufrimiento que tienen sus hijos. Él acortó aquellos días y acortará los días también en nuestro tiempo. Yo te puedo decir, hermano José, querido pastor, de que los días yo veo que se van más rápido. Los meses pasan como semanas y los días pasan como horas, como que se ha cortado el tiempo psicológicamente y nos apresuramos hasta el mismo fin. Pero el Señor también, con el triunfo de la Reforma, acortó la influencia de la Iglesia, porque todo el norte de Europa, aún dentro del centro de Europa, la ciudad de Ginebra, por ejemplo, quedó abierta a todo el protestantismo. Y de ahí se tradujo las Escrituras a muchos idiomas. Así que el Señor, en su misericordia, ha permitido lugares de refugio. Se descubrió América. ¿Para aquí vinieron los peregrinos, los separatistas, que eran perseguidos no por la Iglesia Católica, sino por la Iglesia Anglicana, la hija de la Iglesia Católica en Inglaterra? Y vinieron a Estados Unidos y aquí pudieron estudiar la Biblia conforme a su conciencia. El Señor también nos conforta cuando podemos estudiar la profecía y ver que esos poderes de antaño, inclusive el cuerno pequeño que todavía está activo hoy, llegará un día en que perderán su hegemonía, perderán su poder, perderán su influencia, serán completamente destruidos y entonces se levantará un reino que jamás pasará. Con eso el Señor nos conforta en gran medida y yo creo que es el mensaje con el que nos tenemos que quedar en esta escuela sabática, que a pesar de todo ese esfuerzo satánico por derrocar el mensaje, por desvirtuar la verdad, por hacer daño a los hijos de Dios, esas persecuciones cruentas, todo ese esfuerzo diabólico para hacer desaparecer de la faz de la tierra ese pequeño remanente que quiere servir al Señor y obedecer su santa ley, llegará un día que el Señor va a prevalecer y va a establecer su reino para siempre, un reino de justicia, de amor, donde ya no habrá más clamor, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que el Señor os bendiga. Gracias, queridos pastores, por estar aquí. Gracias por habernos acompañado desde vuestras casas y quedáis emplazados para la próxima semana para seguir estudiando estos maravillosos temas. Amén. Amén.